A Dios y darle seguimiento a lo que Dios te está diciendo, darle seguimiento a lo que Dios dice en su palabra. De lo contrario, la experiencia en la iglesia va a ser un poquito monótona, ¿verdad? Porque venimos los domingos y hacemos la misma cosa y bueno, yo sé que es mejor cuando la sonrisita es de Madeline que cuando es la de Luigi, pero de todas formas necesitamos vivir en el contexto del cielo. ¿Entienden eso? Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, Él le dijo a aquellos que iban a trabajar con Él: desde ahora van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nosotros no estamos aquí haciendo lo que nos parece. Estamos aquí porque amamos a Dios, porque Dios estableció su iglesia y porque Dios con la iglesia, además de todas las otras circunstancias, Él nos forma, Él nos da seguimiento, Él nos da el ánimo que necesitamos. Amén. Y además nos da un área de trabajo donde nosotros podemos bendecirnos unos a otros con los dones que Él nos da. Amén. Así que el día de hoy va a ser una continuación de lo que Dios ha estado hablando con nosotros. Acuérdense que llegó un momento en que Dios empezó a hablarnos de las dificultades de la vida, de una vida llena de dificultades, si se puede decir. Y alguien puede decir: oh, eso no es atractivo. Yo diría: bueno, ok, sí, no. Pero es la vida que Dios dice que vamos a tener. Jesús dijo: en el mundo tendréis Hershey Park, Seven Flags, Disney World. No, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo la pelota está caliente y no se puede entrar a mano pelada, como dicen por ahí. Amén. Tenemos que saber cómo vamos a vivir, porque el asunto no es que desaparezcan los problemas, el asunto es que los hijos de Dios estamos hechos para caminar sobre las aguas. Entonces, es que podamos caminar en medio de las dificultades. No sé si recuerdan a un Daniel echado en un foso de leones. O no sé si recuerdan a un Sadrach, Mesach y Abednego, o a Ananías, Misael y Azarías, como quiera que sea el nombre de ellos, echados en el horno de fuego ardiente. Y cuando el rey los miró, dijo: no fueron 3 los que echamos en el horno. De repente habían 4, y dice él: y el cuarto tiene la apariencia como de hijo de los dioses, porque era el Hijo de Dios que estaba ahí con ellos. Amén. Entonces, en esta hora vamos a seguir. Dios va a seguir diciéndonos cómo tenemos que vivir en un mundo lleno de dificultades, pero como los hijos de Dios y como lo que vamos a vencer. ¿Se acuerdan la palabra del apóstol Pablo? Que la carrera que se corre hay que correrla para ganar. La carrera que corremos es para ganar. Entonces, cuando se habla de problemas, no es para que yo decir: ay, tengo que esperar que pasen los problemas a ver si salgo. Por eso dice la palabra que el perezoso dice: el león está allá afuera, no se puede salir. O el otro dice: está nublado, no podemos salir a sembrar. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos des el ánimo correcto. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, acomodando nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra.
ordena nuestros pasos, Señor. Te amamos, te necesitamos, y que tu luz alumbre para bendición, para salud, para liberación, para vida y para gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis amados, nosotros comenzamos una conversación desde cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, y después de haber hecho todos estos milagros poderosos que hicieron que el faraón se tuviera que rendir y dejarlos ir, de repente se ven atrapados frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón. Y ellos empezaron a quejarse y a decirle ¿para qué nos trajiste? A Moisés le dijeron, ¿para qué nos trajiste a morir aquí en el desierto? ¿Verdad que sí? Pero vimos y aprendimos que Dios tiene los recursos y Dios nos ha dado las instrucciones específicas para que nosotros podamos avanzar a pesar de las dificultades. El pobre Moisés fue donde Dios a decirle, mira, el pueblo me quiere matar. Y Dios le dijo, yo no te di una vara, úsala. Y Moisés se paró frente al mar y levantó la vara. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios, inesperada totalmente, se manifestó. Algo que nadie podía pronosticar. El mar dividiéndose en dos. Bendito el nombre del Señor. Pero después entramos ahora en esta parte del Evangelio según San Mateo, donde primeramente Dios nos habló de ser sabios. ¿Recuerdan eso? Si eres sabio, esa sabiduría te va a ayudar. Si no eres sabio, esa necedad te va a hacer sufrir. Entonces entramos a el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, donde Jesús nos habló. Yo estoy predicando en español con un mensaje en inglés, si ustedes me perdonan, lo voy a cambiar. Jesús habló del problema de la hipocresía religiosa, comunicando cómo una vida de apariencia y falsedades nos mantienen distraídos e ignorantes del día que está por venir. Porque presten mucha atención. Dios nos está enseñando a marchar detrás del arca. ¿Recuerdan eso? Dios nos está enseñando que tenemos que consagrarnos en este peregrinaje. ¿Se acuerdan? Entonces, pero Dios tiene la visión de que entremos en la tierra prometida. Pero ahora para nosotros no es entrar en una tierra donde fluye leche y miel. Ahora estamos hablando del día del Señor. Del día del Señor, del que sabemos que la palabra nos dice que dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. En Mateo capítulo 24 Jesús continúa dirigiendo la mirada de ellos hacia ese día, hacia el futuro, hacia lo que había de venir con su consecuente reaparición entre nosotros. Saben que el evangelista Juan, en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo 3, habla de que ahora somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que habemos de ser. Y mirando Juan hacia ese futuro, hacia ese momento en que el Hijo de Dios se ha de manifestar, dice que cuando le veamos, entonces se manifestará lo que hemos de ser.
porque cuando lo veamos seremos transformados a como Él es. Y nosotros tenemos que vivir en esa visión, tenemos que vivir en esa esperanza, tenemos que vivir con esas intenciones, tenemos que poner el GPS de la vida, la venida del Señor. Dale para adelante. Porque es para allá donde vamos. Y ahí, en el capítulo 23, cuando está hablando de la hipocresía, está dirigiéndonos, la hipocresía no va a funcionar porque un día vamos a estar delante del Señor. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al policía, podemos engañar a mi papá en mi casa, pero al Señor no lo vamos a engañar. En Mateo 24, el Señor sigue dirigiendo la mirada hacia ese futuro. Ellos, en el factor de su religiosidad y de las prácticas que tenían, ellos estaban muy enfocados en el templo. Y el Señor pasa por ahí y les dice, ¿saben lo que va a pasar? No va a quedar piedra sobre piedra de ese edificio. En otras palabras, el edificio hizo una función, pero viene la hora en que tenemos que enfocarnos a la venida del Señor Jesucristo. Por eso los discípulos le hicieron una pregunta, y es, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Cuando Él les habló de esa manera, estamos en Mateo 24. Y esa pregunta es la que hace que Jesús nos revele detalles y nos lleve a la enseñanza del día de hoy. Entre esos detalles, ahí en Mateo 24, en el versículo 4 y 5, Él dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y yo quiero que ustedes se vayan fijando en esas palabras que están resaltadas en el texto, porque son palabras que se repiten una y otra vez. Y son palabras que revelan la realidad del tiempo presente. En el versículo 10 y 11 de ahí mismo de Mateo 24, el Señor dice que en aquel tiempo, en los tiempos para su venida, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y vuelve el brillo del engaño. En el versículo 24 de Mateo 24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Si nosotros creíamos que teníamos problemas, prepárense, que solo está lloviznando y por ahí viene la tormenta. Son muchas las cosas que Jesús dice que ocurrirán en los tiempos de su venida con fines de engañar. Mucho engaño. Ahora con la tecnología, ¿saben lo que me fijé en estos días? Que ya no hay cosa más preciosa, más mona, más atractiva que doble a cualquier gigantón bruto que un bebecito. Un bebecito riéndose, un bebecito haciendo cualquier locura, ¿verdad? Pero ahora te están poniendo los bebecitos con la inteligencia artificial a hacer de todo. Ya están perdiendo la gracia. Ya uno sabe que eso es una máquina haciendo disparates. Yo cuando oigo a mi nieta que mi hija me la trae a la oficina,
en estos días se me sentó ahí al frente de mi escritorio y empezó a hablar y habla y habla, y yo nada más entendía como un 1% de lo que ella decía. Ella tiene 2 años, pero me daba un gozo y yo me reía y gozaba, y viendo la carita y las actitudes y las cosas, bueno, eso era para... Pero hasta eso no los quieren quitar. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, prepárense, que viene mucho engaño. Ustedes tienen problemas, que hay muchos pastores que hacen vagabundería. Prepárense, que van a seguir apareciendo. Pero que los políticos son unos tramposos. Prepárense, que vienen más todavía. Y de lo que sea que usted quiera quejarse, de lo que sea que usted le tenga miedo, prepárese. Porque si ahora hay un poco, ahorita va a haber mucho. Es lo que está diciendo el Señor. Pero, pastor, ¿qué es lo que usted vino aquí a asustar a uno? A que uno se vaya triste para su casa y que no piense nada. No. Yo te voy a decir la verdad. Y no la verdad mía, porque yo estoy tan perdido como cualquiera de ustedes. La verdad que Jesucristo nos dijo de antemano. Él en un momento le dijo a ellos, óiganme, ya no les voy a llamar discípulos, les voy a llamar amigos. ¿Sabe por qué les voy a llamar amigos? Porque yo les estoy diciendo todos los planes que tengo. No son simplemente unas cuantas ovejitas que yo estoy arreando y esas ovejitas no saben nada, no. Ustedes no están en oscuridad. A ustedes no tienen que sorprenderle los problemas de los tiempos, porque ustedes andan en la luz. Nosotros andamos en la luz, claro, si nosotros estamos recibiendo su palabra, si nosotros queremos la influencia de su Espíritu Santo, si nosotros nos sometemos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Son muchas las cosas que van a ocurrir en los tiempos de su venida y va a haber mucho engaño. Por eso Él les había hablado de la importancia de la vida consagrada, de evitar la hipocresía religiosa, de que tenemos que seguir el arca, de que tenemos que aferrarnos a la ley de Dios, a sus mandamientos, de que tenemos que buscar la provisión de Dios, de que Jehová Jireh sea quien camine nuestro futuro, de que Jehová Rafa sea nuestro pastor, de que tenemos que seguir las direcciones y los líderes que Dios nos están poniendo. Mi papá, mi mamá, los líderes sociales, los líderes políticos, etcétera, etcétera, en términos saludables. Porque eso estaba en el arca del pacto en aquel tiempo. Estoy un poquito atrás. Entonces, todo eso es importante por todo el problema que viene alrededor de los tiempos de la venida del Señor. Y hay una advertencia a la que tenemos que ponerle mucho cuidado. Ahí mismo en Mateo 24 dice que la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Qué quiere decir eso? En los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio, se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahí hay un problema del que Jesucristo quiere que nosotros estemos apercibidos. ¿Y qué es? Bueno, que podemos ahogarnos en los deberes cotidianos, en las necesidades de la vida. Podemos meternos en tantas responsabilidades y tantas cosas que no vamos a tener tiempo ni para pestañear. Entonces Él está diciendo, no se dejen
arrastrar, no se dejen cautivar por las cosas de esta vida, de manera tal que no tengan tiempo para ver cuando el engañador viene, para darse cuenta de que los están timando, de que los están engañando, para darse cuenta de que se está levantando el hombre de maldad, de que están dando muchas profecías falsas. Si tú vives ahogado por producir dinero, por pagar los biles, por las reuniones de la escuela, por las visitas al médico, y óigame, nada de eso es malo. Son responsabilidades que tenemos todos. Y para tener una vida con menos trompezones, lo mejor es que usted organice bien esas cosas. Pero el Señor está diciendo, no te dejes ahogar por eso, porque la gente en los tiempos de Noé hicieron eso, se casaban, se daban en casamiento, la fiestecita, la cosa, y vino el diluvio y ni cuenta se dieron hasta que no le cabía más agua en la boca. ¿Qué está diciendo el Señor? No te descuides, abre los ojos. Abre los ojos. Y termina Mateo 24 con palabras claves. Oiga lo que dice aquí. Por lo tanto, eso sigue el mismo texto anterior, manténganse despiertos. Si el pastor está predicando muy aburrido, busquen un alfiler y pínchense. Para que se despierten. Manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados. Deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Muchos de nosotros dejamos el crecimiento espiritual nuestro para tal vez un día. Ahora no, que ahora no se puede, que la prima, el tío, el sobrino, los demás familiares, la policía, los bomberos, los vecinos, los carros, los caballos, todo quiere mi atención. Todo. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Y Jesucristo está diciendo, no se dejen cautivar, no se dejen amarrar. Ustedes tienen que tener la capacidad de ver, de discernir, de percibir. Eso es estar despierto. Usted tiene que estar preparados. ¿Qué es eso? Tener las fuerzas espirituales que un discípulo de Jesucristo tiene que tener. Jesucristo los llevaba como reos, como vacas, como ovejas por donde quiera, y allí les enseñaba con el trigo que estaba allí sembrado, y con la higuera que estaba allí plantada, y con la viuda que pasó por aquí. Donde quiera les iba dando lecciones y lecciones, y en ese caminar con todas las dificultades que había, Él los iba formando. Y de repente en Lucas capítulo 9 y en Lucas capítulo 10, Él agarra un grupito y dice, ok, ya hemos dado unas cuantas vueltas, ya ustedes se han dado 2 o 3 arañazos con las ramas del camino, ahora ustedes van a ir delante de mí. Vayan a esos pueblos que están ahí y predíquenle el evangelio. ¿Y qué pasó? Que al rato creció el grupo y habían ya 72 y Él le dijo, ahora se me van todos para allá otra vez. En el capítulo 10 de Lucas. ¿Y sabe lo que pasó? Que esos 72 nuevecitos, novatos,
vinieron de por allá vueltos locos y sin idea de felicidad. Señor, hasta los demonios se nos someten, le decían ellos al Señor. Ellos fueron y se dieron cuenta que con todo lo que ellos caminaban con el Señor, como el Señor los llevaba arrastrado, ellos se iban convirtiendo en los pies, los brazos y la boca de Dios para los necesitados. Pero si tú te duermes esperando que Jesucristo venga otra vez para que Él vuelva y lo haga, y tú te pones de espectador, no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Es lo que el Señor nos está enseñando. Miren esas frases ahí. Manténganse despiertos. Deben estar preparados. En inglés suena más como tienen que estar preparados. Esa palabra, ese auxiliar must, significa, hey, no hay otra opción. Hay que estar preparado. Pero te voy a decir que Él mismo acaba de decir que tú no vas a estar preparado si tú lo que vives es arreglando el carro, pintando la casa, teniendo reuniones de esto allí, reuniones de esto otro allí, yendo al médico. Y son cosas buenas todas y hay que hacerlas todas, pero tenemos que estar despiertos. Tenemos que ser discípulos, tenemos que ser entrenados, tenemos que caminar con Jesucristo a través de las dificultades, tenemos que aprender a escuchar su palabra, tenemos que aprender a adorar a Dios, tenemos que aprender a orar como la palabra dice, para que cuando vengan los engañadores, tú lo veas inmediatamente. Entonces viene el tema de hoy, o sea que ahora es que voy a empezar a predicar. Así que déjenme prepararme, porque me queda como 1:30 de buen viaje. Así. Gracias, Alfonso. Ánimo, ánimo, ánimo. Entonces, mis hermanos, Jesús, ven por donde los he traído, es para que entendamos en qué contexto, dentro de qué tema y persiguiendo qué Jesús dice esta parábola, que es el mensaje de hoy. Es la parábola que le dicen de las 10 vírgenes. Y entiéndase que cuando se habla de 10 vírgenes, se habla de 10 doncellas, de 10 jóvenes, mujeres que no han conocido varón. ¿Ok? Entonces, la versión más moderna, que es la que vamos a leer, las llama 10 jóvenes. Entonces, Jesucristo, hablando de que tiempos problemáticos, falsos profetas, engañadores, dificultades, hay que estar despierto, hay que estar preparado. Entonces dice, el reino de los cielos, para los tiempos que Él venga, será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, parece que era hispano, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! Salgan a recibirlo. Y ese es un mandato para ellas, porque esa era la función de ellas, de las doncellas, las vírgenes. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas.
Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, las que fueron a comprar aceite. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, y ahí se sale de la parábola para concluir lo que quiere decir con la parábola. Manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Vamos a analizar un poquito esto. Primero tengo que explicarle que las parábolas, una parábola es una estructura del lenguaje en la que se agarra una verdad conocida, que todo el mundo la conoce, que todo el mundo la manosea, que todo el mundo puede hablar de ella, y se pone paralela o al lado de una verdad que no se conoce tanto. Entonces, con lo que se conoce de esto, se compara aquí y se ayuda a entender lo otro. ¿Entienden eso? Parábola viene de paralelos. Se pone una cosa al lado de la otra, lo muy conocido con lo no tan conocido, y al analizar la dinámica de lo conocido, se puede concluir y entender lo que no se conoce tanto. ¿Ok? ¡Pum! Entonces, en esta parábola, fíjense cómo comienza. La parábola comienza diciendo que el reino de los cielos será entonces como, será como, o sea, se parece. Eso la pone una cosa al lado de la otra. ¿De acuerdo? El paralelo ahí está. Eso es una palabra típica cuando se va a hacer un ejercicio con una parábola. El reino de los cielos es como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Amén. Y quiero recordarles a este punto que cuando él empieza a hablar de estas jóvenes y de esta boda, el tema que se está tocando es que hay que estar preparados. Eso fue el versículo 44 del capítulo anterior. Amén. Hay que estar preparados. Entonces, aquí habla de estas 10 jóvenes vírgenes que, ¿cuál es la función de ellas que nosotros podemos ver ahí? Porque yo no voy a entrar mucho en el intríngulo y cultural del asunto. Simplemente vamos a ir cogiendo lo que podemos amarrar y nos vamos a enfocar en el mensaje central. ¿Ok? ¿Conmigo? ¿Están despiertos? ¿Tengo que repartir alfileres? Ok. Bien, porque yo no traje. Ok. Son 10 jóvenes que tenían lámparas y una responsabilidad, una función de recibir al novio. Y como se va a ver, precisamente necesitaban sus lámparas para recibir al novio porque era de noche. A lo oscuro no se podía, dice mamá. Entonces, esa es la función de estas vírgenes,
de estas jóvenes solteras que por alguna relación que ellas tenían con el novio, con la novia, con las familias de ellas, a ellas, eso es una figura muy cercana a lo que en las bodas de nosotros contemporáneas se le llaman las damas de la novia, ¿verdad? Que ponen, a veces ponen damas y caballeros, a veces ponen damas solas que desfilan antes de la novia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algo parecido a ese concepto, pero en este caso ellas no era para desfilar con la novia, ellas tenían que tener lámparas para recibir al novio y encaminarlo hacia el lugar del banquete. ¿Ok? Con las luces, porque podía hacerse de noche. Entonces, al enfocar, estos son los caracteres principales de la parábola, son esas vírgenes. Y hace un zoom in, ¿usted sabe lo que es un zoom in? Hacen un enfoque de cerca de esas vírgenes. ¿Y qué dice? Dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Y usted diría, bueno, ¿por qué se le llama insensata? Para el caso particular de esta parábola, lo aclara ahí mismo. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite adicional. En cambio, las prudentes, aparte de llevar sus lámparas llenas de aceite, llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. ¿Vieron cuál es la diferencia en esta parábola de ser sabio y de ser insensato? ¿Lo están viendo? Entonces, no había luz eléctrica, todo ocurría durante la noche, ellas necesitaban lámparas para alumbrar el camino al caminar con el novio. Entonces, es algo muy serio que consideremos por qué habían 5 vírgenes que eran prudentes. Eran prudentes porque tomaron tiempo, pensaron las cosas y se prepararon para lo que venía. ¿Estamos de acuerdo? Fueron prudentes porque dijeron, ok, yo tengo mi lámpara, wow, y si se me acaba el aceite. No, pues entonces, aparte de la lámpara, me voy a llevar un jarrito lleno de aceite. Para cuando se acabe el aceite, porque en aquellos tiempos las lámparas eran así, con aceite. Se parecían como una lámpara de Aladino. Y entonces estaban abiertas y tenían su hoyito ahí por donde se vacía y echaban el aceite y por ahí la mecha salía por el hoyito y ahí lo prendían. Right? Pero aparte de las lámparas, las sabias pensaron, se preocuparon y se ocuparon en prepararse para los imprevistos. Pero las otras que dijeron, la lámpara está ahí, está llena de aceite. No, vámonos. Así. Eso es. ¿Y sabe qué pasa? El Señor nos ha estado hablando, aparte de que la vida nos ha estado hablando. Si yo empiezo a hablarle de las cosas en las que estoy involucrado en todos estos días, no termino. De repente se muere uno, de repente se muere otro, de repente hay que operar a uno, de repente hay que operar al otro, de repente a aquel se le partió una pierna, de repente al otro no tiene carro, al otro no tiene casa, lo sacaron de su apartamento. Todo está pasando a la vez. Todo. Y yo no tengo temor a equivocarme. Todos ustedes también están pasando por algo. Y no por uno. Y no se acaba uno cuando llega otro.
Entonces, Dios nos está hablando de muchas formas. Lo que pasa es que a muchos lo que hacemos es que decimos, bueno, esto está muy difícil, ¿qué vamos a hacer? Me voy a sentar en una esquina a llorar mis penas hasta ver si un día cambia y entonces hago un intento. Y así son las vírgenes insensatas. No, bueno, hay una lámpara y aceite. Vámonos, podemos. Ok. Mientras que las otras dijeron, no, hay que llevar un poquito más de aceite. No se sabe lo que va a pasar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Es que en la misma parábola, de repente, la parábola se transforma en una tormenta. El novio se tardaba en llegar. Pero él tenía que llegar a las 7. Pero ya son las 8. Pero ya son las 9. ¿Y dónde está el novio? Y el aceite ahí. Y la mecha ahí. Y el fuego ahí. Ven, las cosas no son siempre como uno quiere. Pasan muchas cosas que están fuera del control de uno. Y otra cosa más hay que aprender de esto. Fíjense lo que dice aquí. Como el novio se tardaba, el versículo 5 dice, a todas les dio sueño. ¿Y qué pasa? ¿Tú quieres entender algo? Si no lo has entendido todavía, tú no eres Superman ni Batichica tampoco. ¿Te has dado cuenta de eso? Hace tiempo, dice. ¿Te has dado cuenta que tú te cansas? ¿Te has dado cuenta que te molestas? ¿Te has dado cuenta que te pican los mosquitos? Y que te da alergia. Y que el dinero se gasta aun cuando tú no lo tienes planificado. ¿Te has dado cuenta? En otras palabras, tenemos que darnos cuenta de que somos humanos. El Salmo 127 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahí dice en el Salmo 127 que por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Dios va a hacer que te canses. Hay una canción vieja en la República Dominicana que dice que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Pero ¿saben qué? Eso es un cuento. Porque cuando uno trabaja de una manera productiva, uno se entusiasma y uno no quiere parar. Greg, deja ver si se lo dicen, no te apures, deja que se lo traduzcan para yo ver. Uno coge gusto trabajando y no quiere parar. Yo vine aquí y cuando compré la casa donde vivo, el driveway es como 3 veces o 4 yendo y viniendo de aquí para allá, aquí de esta pared hasta allá lejos. Un montón. Y yo no tenía máquina. La primera vez que cayó una buena nevada, yo compré 5 palas. Agarré mis 3 hijas, a mi mujer y a paliar, se ha dicho. Pero luego, fíjense lo que pasaba. Después me regalaron una máquina y con la máquina yo limpiaba. Y cuando yo veía eso limpio, se me metía como una cosa que no quería parar. Seguía para acá y otro poquito por aquí y otro poquito por allí. Casi quería trapear el driveway. Como para verlo, wow, uno le da satisfacción trabajar. Por eso que la gente se hace, ¿cómo que le dicen? Adictos al trabajo. ¿Ok? Y por eso que Dios dijo, espérense, hay que descansar. El 7º día hay que descansar. Tú y yo somos débiles. Tú y yo no podemos hacerlo todo. Tú y yo no tenemos la fuerza para cargar el mundo ¿cómo que se llama el hombre ese? El que carga el mundo, ¿cómo que se llama? Atlas. Eso no es verdad, eso es muñequito. Eso es mitología. Todos nos cansamos.
Y Dios quiere que tú tengas entendimiento de eso. Y tienes que trabajar contando con eso, pensando en eso, de que te cansas. Dos cosas ahí. Pasan cosas que tú no planificaste y tú no tienes la culpa. El novio llegó tarde, ellas no tenían la culpa. Entonces ellas se durmieron. ¿Por qué? Porque son humanas. Right? Entonces, ten pendiente todas esas cosas. No le eche la culpa a los amigos. Y es verdad que los amigos te quieren, pero hay cosas que los amigos no pueden hacer por ti. Y a nosotros nos fascina, nosotros que somos inmigrantes, yo creo que eso es natural, somos inmigrantes, venimos del campo de allí, del campo de allá, del pueblo de allí, del pueblo de acá, y venimos aquí donde uno ni sabe lo que están diciendo. Cuando uno encuentra una gente que habla como uno y que come plátano y tostones, uno dice, aleluya. Uno se siente bien y le gusta estar acompañado. Pero tenemos que entender que cada uno tiene su responsabilidad. Cada uno tiene su necesidad. Cada uno tiene su deber. Y no podemos echarnos en el hombro de nadie. Tenemos que cumplir con nuestra parte. Y como dijo Jesucristo, pensar que es mejor dar que recibir. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser vírgenes sabias, prudentes. Tenemos que planificar nuestro bienestar espiritual para que cuando aparezca el hijo de pecado, para cuando aparezca el anticristo, para que cuando venga la tribulación, cuando venga el engañador, nosotros estemos preparados. Porque acuérdense que van a hacer milagros. No van a ser como el pastor hablando mucho habla, pero sáquese un cabellito ahí, hágase un milagro y sáquese una moñita ahí para uno ver que es verdad que Dios está con usted. No. Esa gente van a venir. Bueno, ya ustedes ven cómo hacen con inteligencia artificial. Te ponen a bailar hasta los inválidos. Pero la parábola el Señor la termina diciendo con ese versículo 13. Por todo lo que hemos hablado, manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora. Esa palabra, esa expresión cuando dice allí que se mantengan despiertos, pues, se traduce también como estén vigilantes. Y vigilantes es una actitud en la que tú asumes una responsabilidad de verificar un buen estado de las cosas. ¿Entienden eso? No es simplemente que no estoy durmiendo. Estoy riendo porque precisamente este viernes o el jueves, creo que fue el viernes, yo estaba en mi oficina y estaba escribiendo una cosa y estaba indeciso en algo y me eché para atrás y me puse la mano así y cerré los ojos y estaba diciendo no, pero así no. Y mi nieta entró a la oficina y me miró y me dijo, "What you doing? Are you sleeping?" Le digo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú te estás durmiendo? Y mi hija se volteó en su escritorio y dijo, ay papá, ahora la nieta te está corrigiendo para que te ponga a trabajar. No podemos dormir, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Y la cosa no es que yo me vuelva un profeta aquí y le diga, mire, el 18 de marzo del 2035 Jesucristo va a bajar. No.
Jesús, hasta el día en que Él se fue, les dijo a ellos, miren, el día ni la hora ni yo lo sé. Y miren, es una cosa muy rara. Ni yo lo sé. Eso es asunto del Padre. Pero lo que sí yo sé es que ustedes tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, ¿sabe qué pasaba? Pasaron muchas cosas. Ellos anduvieron 40 años por el desierto. Porque llegaron ahí la primera vez y se acobardaron. Y dijeron, ay, hay gente gigante que uno no puede pelear con ellos. Eso está muy feo ahí. Ay, no. Y Dios le dijo, no. Para atrás, se van, devuélvanse. Y dijo, toda esta gente adulta que dijeron que no, ninguno va a entrar. 40 años hasta que se murieran todos. 40 años. Y en ese lapso, caminando por el desierto, peleando con esta circunstancia, peleando con este pueblo, haciendo esta cosa, ellos hasta dejaron de hacer cosas que tenían que hacer. Porque Dios los había llevado al monte y desde el principio y les dijo, miren, tienen que celebrar la Pascua, tienen que hacer esto de esta forma, tienen que circuncidar a los hijos, tienen que hacer esto. Le estableció las reglas por las que ellos tenían que caminar en todas sus responsabilidades de fe. Pero ellos no pudieron hacer muchísimas cosas porque no tenían agua para nada en muchísimos casos. Entonces, cuando estaban ahí en las orillas del río Jordán, el Señor les dijo, óyeme Josué, búscate a todos los que están incircuncidados y circuncídalos a todos. Óyeme Josué, esta es la fecha de celebrar la Pascua. Hay que celebrar la Pascua, hay que ponerse al día en sus responsabilidades de, si yo lo traduzco a esta época, de ser discípulos. ¿Entienden eso? Les dijo, vayan haciendo cada cosa. Y ya cuando iban a entrar, les dijo, ok, primero que entre el arca del testimonio, el arca del pacto. Este es el pacto entre ustedes y yo. ¿Y qué tiene el arca del pacto? El arca del pacto tiene las tablas de la ley, porque de eso que ustedes se tienen que llevar para vivir. Tienen que seguir la ley. El arca del pacto tiene un jarro donde está lleno de maná. Y es testimonio de que Jehová provee. Jehová es que le va a proveer el bienestar que ustedes necesitan. Y ahí es que tienen que poner su confianza. Y en el arca del pacto estaba la vara de Aarón. Y es que Dios le proveyó líderes para que los llevaran a través de las dificultades hasta la tierra prometida para que reciban lo que Dios les había dado. Y les dijo, tienen que seguir el arca. Cuando los encargados de mover el arca se muevan, ustedes marchan detrás de ella. Y el arca se paró en medio del Jordán, el Jordán se abrió y ellos cruzaron a pie hasta el otro lado. Pero tuvieron que darle mantenimiento a sus necesidades espirituales, a las instrucciones y las prácticas que Dios les había mandado y que no lo podían hacer porque andaban corriendo por el desierto. Dijo, espérese un momento, antes de asentarse aquí, ustedes tienen que poner la casa en orden. Cada uno de nosotros, cuando Jesús dice, manténgase despierto, ustedes tienen que estar preparados, nos está diciendo, tienen que poner la casa en orden. Nosotros tenemos necesidades de salud, necesidades materiales, tenemos hijos que criar, tenemos cónyuges con quien vivir, con quienes vivir, tenemos vecinos que tenemos 20 años al lado de ellos y nunca le hemos dicho que Dios les ama.
Dios quiere usarnos para esto, para aquello. La palabra de Dios dice que a cada uno se le ha dado un don del Espíritu para beneficiar a otro. Dios te dio un don. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te dio un don. ¿Y qué estás haciendo con él? Que no sea una camisa nueva que te la regalaron hace 5 años, pero ya no te sirve, porque no la has usado. Dios está diciendo, despierten, pónganse al día, vigilen, abran los ojos. Con la tecnología nosotros nos espantamos. Y bueno, yo cuando tengo problemas con esa computadora que veo al hijo de Sara, le digo, yo me paro de una vez y le digo, mira, Ale, siéntate ahí y arregla eso. Pero no podemos hacer eso con la vida. Con las responsabilidades de cada uno de nosotros, no podemos hacerlo. ¿Cómo va a ser que yo tenga 10 años en la iglesia y yo no sepa lo que es la oración? Y no que no sepa lo que es la oración, que no tenga una práctica de ella en cualquier forma. ¿Cómo va a ser que yo oigo el Evangelio y entiendo la necesidad de la palabra de Dios, pero nada más sé 2 cositas que oigo el domingo? Cuando nosotros, ¿saben ahora mismo qué está pasando aquí en Estados Unidos? Estados Unidos es el país modelo del mundo de la democracia. Right? Y los gobiernos comunistas de los 50, 60, todos fracasaron. Y los que se mantienen a pura fuerza. Pero ¿saben lo que está pasando? Que ahora se está hablando de comunismo en los Estados Unidos. ¿Está bien eso? Ahora se está hablando de comunismo en los Estados Unidos. Y yo no sé mucho de política, pero yo viví los 70 en la República Dominicana, los movimientos comunistas, y te voy a decir lo primero del movimiento comunista. Dios no tiene ni parte ni suerte en eso. Ellos se cogen lo bueno de Dios, ellos quieren usar el mensaje del Evangelio y aplicarlo sin Dios. Porque Dios no pinta nada. ¿Entiendes eso? Y por ahí tú tienes que comenzar a pensar. Y sin embargo, este país que ha sido heraldo del Evangelio, porque de la gente que yo conocí el Evangelio, parte vino de Puerto Rico, otros vinieron de Estados Unidos. Y ahora, aquí en los Estados Unidos se necesita que se predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente ha dormido. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha descuidado. ¿Y saben por dónde está entrando el comunismo? Por los muchachos, por los jóvenes, por TikTok. Los que están predicando ese asunto, es ahí con el teléfono, ahí mire. Es ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, que si yo como padre no estoy atendiendo a mi hijo, me lo van a robar. Me lo van a robar. Nos los están robando. Y esos pobres muchachos están naciendo con unas concepciones muy fuertes acerca de algo de lo que ellos no entienden nada. Porque ellos se creen que porque están en la universidad, ya ellos saben lo que es el mundo y lo que es la vida. Eso es porque nunca se han majado un dedo, ni se le ha picado una muela, pero deja que ellos lleguen ahí. Mis hermanos, termino con esa palabra una vez más.
Dios está diciendo, hay que estar preparado. No te descuides, ponte la pila, sé un discípulo de Jesucristo, amárrate la palabra de Dios por donde puedas. Atiéndete, crece, desarróllate, predica el evangelio. No para discutir, no que yo soy de esta, que yo soy aquello. Eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que glorificar a Dios, conocer al Dios que existe, que cuando me pregunten que por qué yo creo, yo no sea porque yo soy amigo de Emma, sino porque un día mi corazón abrazó la fe del Hijo de Dios y Él se manifestó a mi vida. Y ahora camino con Cristo. Él anda por ahí también, pero camino con Cristo, el autor de la vida. Y me ha dado una familia grande. Y es verdad, yo les puedo decir que cuando yo vine al Señor, hubieron tanta gente que me aguantaron tanta tontería, porque uno se cree que uno sabe, pero me amaron a pesar de mis errores y me ayudaron a crecer, me ayudaron, me corrigieron, me enseñaron y me dijeron, si no te disciplinas, no vas. Como decían antes en los cumpleaños de niños, el que no se sienta no come bizcocho. Tenemos que enseñar, tenemos que disciplinar. Jesús dijo, despierten, sean vigilantes, estén preparados. Sin preparación no vamos a entrar a ninguna parte. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios y demuéstrale al Señor que tú lo oíste. Dile, bendito sea tu nombre, Padre bueno. He escuchado tu voz de alarma, he escuchado como me dices, tienes que estar preparado. Planifica, invierte, prepárate para lo que viene, porque los días son malos, dice el Señor. Gracias, Señor, por alarmarme, por darme tu luz, por darme tu entendimiento, pero no solamente eso, por ser el Jehová Jireh, el proveedor de mi alma, por ser Jehová Rafa, Jehová mi pastor, por el que nada me faltará. Gracias por alumbrarme con tu palabra, por corregirme, por instruirme, por mostrarme que tengo que cambiar. Gracias por obligarme a amar a los que aún no me aman. Gracias por cambiar mi vida. Gracias por cuidar de los tuyos. Bendícenos en esta hora, Señor. Te presentamos nuestras casas, nuestros hogares. Señor, queremos que tú te levantes en ellos. Queremos ver a nuestros hijos adorándote con los brazos levantados al cielo, gritando al pulmón que Jehová reina. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Santo, manifiéstate en nuestros trabajos, manifiéstate, Señor, en nuestras propiedades, manifiéstate en nuestras relaciones, Señor. Cambia nuestras vidas, danos experiencias hermosas en la oración, danos crecimiento personal, Señor, y úsanos para bendecir a tanta gente que lo necesita, Jehová. Nos presentamos a ti, Señor, y pedimos que nos bendigas. Ordena nuestros pasos para vivir vigilantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.